Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, audiencia de Tonalá de hoy. Un gusto saludarlos. El mediodía de este 5 de mayo del año 2026. Estamos en este espacio de páginas de nuestra historia. Como ven, hoy es un día muy especial. Una invitada también muy especial. Y yo quisiera que en ese sentido, antes de presentarnos, escucháramos algo. Bueno, pues con este pequeño ritual vamos a dar inicio a esta entrevista y dando en primer término la bienvenida a Selene Cermeño, quien es mujer medicina y un montón de cosas más que vamos a ir descubriendo conforme avance la plática. Selene, bienvenida. Gracias. Y bueno, pues en este espacio, como ya es costumbre, me acompaña también en la mesa mi colega y amigo Daniel Arana Rojas. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues bien, Marcos y Selene, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo sé que es un día, puede ser entre festivo, entre coloquial, no sé cómo llamarle, pero la cuestión pues de la batalla, ¿verdad? El 5 de mayo de 1862, cuando México derrotó al ejército más poderoso del mundo, que era Francia. Ni más ni menos. No más. Ni más ni Con menos. Napoleón III, ¿verdad? Entonces, y bueno, pues ahorita mira, volviendo a la raíz, volviendo a la mexicanidad, volviendo a todo eso, híjole, la verdad, pues es un gusto, ¿verdad? Que aquí nos acompañe nuestra amiguita Selene Cermeño. Cermeño, ¿verdad? Sí, Esas familias de rancho, de esas tradicionales, ¿verdad? así Pues sí, fíjate, Daniel, con tantos temas, hoy con la situación esta de la cuestión con Estados Unidos y luego tantas cosas, pues bueno, el tema de la batalla del 5 de mayo como que luego se pierde, Sí. pero sí, hoy hay muchas instituciones, algunas escuelas que no tuvieron actividad, pero también hay muchos negocios, lugares que sí trabajan normalmente, así que sí se siente como una especie de puente, pero qué mejor que estemos aquí hoy platicando de estos temas. Y yo quisiera empezar por el principio, Selene, que nos platiques, que le platiques a la audiencia de Tonalá de hoy. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Platícanos un poco de tu vida. Claro que sí. Y agradeciendo también el espacio. Mi nombre lo dieron mis padres, Noemí Selene Cermeño Mayorga. El nombre es mi tradición, es Ocelot Mesli Tlazolteo. Y el día de hoy estoy aquí pues para compartir un poquito de lo que yo hago. De formación académica, tengo lo que es la psicología, soy terapeuta spa, soy docente en algunas instituciones aquí también de Tonalá y en Guadalajara, un diplomado en podología, tengo también lo que es mujer medicina, sahumadora, portadora de chanupa, danzante de luna, y algunos otros diplomados que estoy en trámite de consteladora y de sahumadora, pero en un conocimiento un poquito más profundo. Y fíjate, me parece interesante. En lo personal desconozco muchos de esos temas de los que nos estás hablando y claro, hoy vamos a aprender un poquito más de esos. Pero yo lo relaciono con algo esencial. Creo que en estos días, sobre todo en los últimos tiempos, pues creo que en general como sociedad estamos expuestos a una gran cantidad de presión, a un estrés que nos lleva al límite casi en todas nuestras actividades. Tenemos demasiados problemas por el ritmo de vida que desarrollamos y veo y escucho que muchas de estas actividades nos ayudan a equilibrar nuestra mente y nuestro cuerpo. Situación que es para muchos, y lo digo de manera personal, a veces es difícil. Es difícil no porque no queramos, sino porque a veces no tenemos quien nos guíe
o no sabemos quién nos puede orientar sobre cómo evitar ciertas problemáticas con elementos como los que tenemos aquí. Y a mí me gustaría que comenzáramos por ahí esa plática, ¿no? ¿Tú cómo ves estos tiempos, la sociedad con el ritmo de vida que llevamos? ¿Cómo tú y con tu conocimiento, cómo podemos equilibrar esa situación? Pues bien lo decías, yo creo que estamos en un tiempo donde nuestros roles y nuestro ritmo de vida es muy acelerado y creo que nos pierde mucho del centro y esta situación pues se presenta primero en nuestro cuerpo, ¿no? Situaciones de estrés, ataques de ansiedad, enfermedades que se van derivando y como que son generacionales y creo que se ve mucho justo en esta época y nos ayuda bastante. Bueno, a mí y en lo personal muchos hemos regresado pues al camino a recordar, porque es justo, ¿no? Lo que pues nuestros ancestros lo hacían de manera natural, con la observación, con estar en armonía con su contexto, con su lugar de ambiente, y creo que eso nos hemos alejado bastante y pues el conocimiento ancestral nos vuelve a regresar. Entonces para mí fue un camino donde pues iba y venía y no encontraba como este equilibrio, y hasta que logré fusionar como todo, tanto mi actuar como mis cuestiones personales, profesionales, y creo que llegué a este punto de fusión en este momento, y es lo que me ha permitido a mí llegar a este equilibrio, que obviamente es constante, es un trabajo, pero finalmente me ha ayudado a tener una plenitud, a encontrarme a mí primeramente, y poder compartir tanto lo que yo sé con mis pacientes en este caso. Y justo, ¿no? De repente llega una persona y a veces, y voy como un poquito ayudándole o dándole alternativas de cómo puede llegar pues a ese momento, ¿no? Que a veces solo es tal vez darse el permiso de sentir o darse el permiso de pausarse entre todas sus cuestiones laborales y demás, y es volver a su centro de cada uno. Selene, a ver, explícanos. A mí me tiene intrigado, me llama mucho la atención el concepto que nos dijiste de mujer salud, ¿no? Dos palabras sumamente poderosas que unidas, supongo, hacen que otras tantas cosas bien, ¿no? Platícanos, ¿qué es el concepto de mujer salud? ¿Qué tenemos que entender por mujer salud? Bueno, dentro de la tradición se le llama mujer medicina y tiene que ver con este conocimiento tanto propio como el ir armonizando, ¿no? Todos los elementos que aquí tenemos, como el agua, la tierra, el aire, pues está presente en nuestro cuerpo y en cada una de las cosas que tenemos a nuestro alrededor, y es integrarlos, ¿no? A tu vida. Entonces viene como este proceso de incluso, ¿no? Como permitirme esta feminidad, porque de repente, ¿no? También el mundo nos lleva como a estas rivalidades o a como irse a los extremos, y al final también dentro de nosotros tenemos una dualidad y es llegar a ese equilibrio, ¿no? Tenemos obviamente cualidades más masculinas, otras más femeninas. Entonces conmigo empezó desde el cómo portar una falda, el cómo regresar a lo que era ser realmente femenina, y en paso a eso pues son como responsabilidades, ¿no? Cada uno de los elementos, como el ser amadora, pues te lleva también a una templanza, ¿no? El hecho de encender el fuego, cada cosa es un ritual, entonces hay que pedir permiso a los elementos, a los guardianes, y te lleva como a este momento de calma, ¿no? De voy a encender, entonces tengo que estar aquí ahora, en este momento. Tal vez tengo muchas cosas que hacer, tal vez tengo muchos problemas, pero al final cuando tienes que estar presente, ¿no? Entonces la presencia es muy importante, la congruencia de tus actos. Entonces va esto primero contigo, trabajarlo, buscarte, encontrarte, integrar todo lo que eres, ¿no? Tu sombra, tu luz, el equilibrio que te decía de la masculinidad, de la feminidad. Y pues es como empieza uno, digamos, a sanarse y ir caminando. A ver, en ese sentido, ¿qué tipo de problemas, si en la vida real, son los que tú ayudas a resolver con estas técnicas, con esto que nos estás platicando? Uy, son muy variadas. A veces llega una persona simplemente quejada de dolor físico, postural. A veces realmente es como ni siquiera sabe qué es lo que la queja, pero sabe que no algo no está bien. Ajá.
Entonces a veces puede ser desde un simple masaje para quitar un malestar físico, a veces puede ser un tema emocional que a veces me permiten conectar como con esta sensación que el paciente tiene, y cuando logro conectar con ello, pues permito como un poquito interactuar con la persona desde una respiración, desde estoy sintiendo tu tristeza, y voy como guiando un diálogo en donde le permito a la persona sentir y recordar desde dónde viene ese sentimiento. Entonces a veces solo es el llorar, a veces solo sentirse acompañados, y a veces hay situaciones un poco más complejas o más de trasfondo donde podemos incluso trabajar memorias ancestrales o memorias de la misma vida, de algún abuso o demás, y ya se va guiando conforme con alguna medicina. El temazcal también es algo que nos ayuda mucho como a volver a la madre tierra, conectarnos con nosotros mismos, y pues son diferentes, ¿no? A veces puede ser el canto, a veces, como te digo, puede ser el toque, a veces solo el acompañar y estar en presencia con la persona. Oye, pero Selene, me llama la atención una cuestión. Hay veces que habemos muchas personas que no tenemos ni la paciencia, a veces ni, no sé cómo explicarlo, pero de poder sentarme y explicar, ¿no? Explicar, decir, mira, me siento así, me duele esto, o no sé, no lo pueden explicar. ¿Cómo ayudas tú a que la gente se relaje, piense, medite un poco y te pueda explicar qué es lo que está haciendo? Es muy interesante porque a veces puede partir desde una simple respiración. Trabajo con un poquito de aromaterapia, entonces, por ejemplo, en cada inicio de la terapia pues se hace lo que le llamo yo un toque de aroma, y se pide que inhale, que exhale, y como te decía en un momento, pues hay muchos momentos donde yo como empatizo y empiezo a sentir las sensaciones que traía el paciente. Entonces eso también me ayuda a conectar un poquito más con la empatía, y a veces la respiración, un momento de meditación, hay una plática en la que ya voy yo desarrollando, y él como que ya siente o veo sus rasgos, su rostro, sus signos. ¿Qué caras está haciendo uno? Y de ahí te puedes guiar, ¿no? Oye, y yo te pregunto, ¿esto es para todos? ¿Todos podemos acudir para intentar usar esta vía para ser mejor o sanar? Yo creo que sí, pero yo creo que a cada quien le llega a su momento, porque obviamente hay cuestiones a veces desde la espiritualidad, o más bien desde la religión, que a veces pues nos enseñan ciertas estructuras y a veces es difícil como romperlas, ¿no? Y creo que a veces hay mucha desinformación, entonces a veces esas barreras no nos permiten como abrirnos a más conocimiento, pero creo que de alguna forma todos venimos de un origen, y hay situaciones que a veces no entiendes, pero conectas de una forma, ¿no? Y regresándome un poquito a mi infancia, yo cuando escuchaba el sonido de la tepocoli o el huehuet, yo no sabía ni qué, pero era como voltear a ver, algo está pasando, ¿no? Algo sucede. Ajá, algo sucede. Entonces hay como un lenguaje que es de manera natural y te lleva a esta conexión. Ok. Sí, Daniel, sí. A ver, yo tengo una pregunta. Mira, sabemos que Tonalá pues, es un pueblo prehispánico. Por muchísimos años, yo porque vivo prácticamente frente del cerro, y desde ahí a veces se oían, pues a veces, por ejemplo, cada fin de mes o cada principio de mes se escuchaban danzas. Aparte de los reyes, cerquita está nuestro amigo Roberto García, Roberto Chávez García, él trae un grupo de danza que sabemos que van siempre cada 12 de diciembre a la perdón, a Pablo, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, tú, por ejemplo, ¿de dónde te nace todo esto? O sea, ¿ibas a hacerlo? ¿Tienes de familia? A ver, porque sí, es un poco de nada de eso. Ha sido pues un poco confuso porque realmente de mi familia nadie es de la tradición, y para mí fue eso, ¿no? Como yo observar y llamarme la atención este tipo de danzantes, los sonidos, y como que era muy curiosa y preguntaba, pero pues no había mucha información. Pasaron muchos años, iba y venía,
Y realmente cuando me preguntan, creo que lo primero que me conecta son las plantas. Curiosamente fueron las plantas. Al principio no se me daban, pasaron unos años y pues empecé a hablarles, empecé a observarlas y empecé a hacer un pequeño huerto en casa de mi padre, y donde fue como la fusión, ¿no? De hacían yo los masajes, entonces quería hacer mis macerados, mis pomadas de manera natural, y empecé a hacerlo de esa manera, ¿no? Sembrando, cuidando, las secaba y luego veía cómo se transformaba en una pomada que iba a ir a una terapia, iba a tener una repercusión en el cuerpo de la persona, en su sentir, en su equilibrio, y creo que ahí empezó todo. Oye, Selene, pero a ver, importante, y puntualizando en lo que pregunta Daniel, pues sí, claro que mucho de lo que nos platicas es gracias a la observación, a lo que tú misma sientes, hueles o ves, pero alguien te tuvo que transmitir algún conocimiento. Sí, no, claro. ¿Con quién te acercaste? ¿Quién ha sido tu maestro, tu guía, que te ha enseñado algunas de estas cosas? Yo creo que han sido bastantes personas, maestros, abuelos, que han llegado a mi camino, y empezó a ser como, pues creo que las que más recuerdo al principio se llama Judith Silva. Ella tiene psicóloga también de profesión, pero también tiene ella sí más la tradición apegada a su familia. La abuela Elvia Falcón, la abuela Francis, que es de aquí de Tonalá, muchos amigos de Chihuahua que están en Tlaquepaque, abuelos de Ixtlán. La verdad es que yo he estado aquí y allá y trato como de generar esta fusión en mí. No me caso así como con un solo lado, trato de siempre estar en continuo movimiento, aprendiendo. Experimentar, ¿no? Yo creo que eso está bien interesante. Y yo te pregunto, platícanos un poquito del tema de los saumerios. ¿Qué significan? ¿Qué son? ¿Y cómo te gustó o cómo te llegaste a especializar en este tema? Pues ya tenía para ese entonces un poquito asistiendo a los temazcales, algunos cursos de herbolaria, de diferentes productos y demás. Y cuando iba a los temazcales me llamaba mucho la atención a las mujeres que se ahumaban, tanto el espacio como a las personas que llegaban. Y pues llegó un momento en donde dije, quiero estar al servicio, ¿no? Porque al final todo esto es servicio. Y pues empecé a ir y fui a un curso, tomé esta iniciación, pero creo que me lo tomé muy literal, entonces sí, porque yo lo veía como una herramienta tan sagrada que me daba miedo como aprenderla nomás por nomás, entonces me esperaba como a ciertos días muy específicos para hacerlo, ¿no? Y pasaron 1 o 2 años y fui a otro, y entonces entendí que pues, realmente la conexión que yo iba a tener con mi herramienta pues era primero conmigo. Entonces empecé ya como a trabajar con él, y pues la verdad es que es un simple acto de paciencia, porque desde que te sientas y agarras el bote y pides permiso y haces un chanto que es el fuego sagrado, se le llama, y enciendes y a veces se te apaga, y a veces la impaciencia, ¿no? Que ya quieres o que ya tienes a las personas y no, o sea, te remonta a la presencia, al que no puedes, el tiempo no es lo mismo, ¿no? Que tienes que estar realmente conectado con tu herramienta. Y ahí empezó como primero el trabajo conmigo, el portar la falda y portar tu cinturón, tus protecciones, y después ya empezar a estar al servicio, ¿no? Con las personas, los espacios, y así fue como se puede desarrollar. Y platícanos entonces, ¿en qué consiste ese saumerio? ¿Qué es ese humo que estamos viendo y oliendo aquí? Realmente los amigos que están atrás de su pantalla y no lo perciben, pero es algo verdaderamente delicioso. Platícanos qué función tiene este humo, para qué sirve. Claro. Bueno, primero es una vasija. Este tipo de popcorn es más bien masculino. Sí. Descríbenoslo, por favor. La primera parte pues simboliza aquí lo que sería el útero de la mujer, y en este caso esta mano que tiene aquí el imán es digamos la parte fálica del hombre, y aquí lo que hace es una función, ¿sí? De lo que sería pues, la creación, la fecundación, y se pone lo que es el carboncito, y el humo o la resina con la que empezamos es copal. El copal es una resina de un árbol, y lo que hace es pues desde tiempos ancestrales pues es armonizar el espacio, limpiar, depurar, y también es una ofrenda.
me ofrenda, entonces casi siempre vamos a ver que primeras medicinas son el copal. Ya después se trabajó la mirra o se puede trabajar con algunos ingredientes como desde el ajo, el chile o el palo santo, pero casi siempre de manera tradicional es el copal. ¿Y de qué le sirve a la persona a la cual le acercas este aroma? Te da un momento de calma, realmente es como que sientes literal que va bajando algo, te va quitando pesadeces, bloqueos y te da como mucha calma. Le ayudas también como a abrir su parte de visión, de su conexión, a limpiarse también de energías, estrés, cosas que se pueden de repente pegar y armonizar. Realmente es como este equilibrio que llega. Sí, no, y aquí bueno, quiero hacer un comentario bien importante porque pues esta pieza, normalmente casi todas son de barro. Así es. Sabemos que bueno, la capital mundial del barro, Es aquí. estamos aquí, ¿verdad? Así es. Entonces, la verdad pues es un gusto, o sea, para que muchos antropólogos, mucha gente que dicen, no, pues es que el barro es barro, ¿no? Vean el simbolismo, vean la trascendencia, vean la importancia del material, Así es. ¿verdad? Entonces, como la gente de Puerto, ¿verdad? Siempre ha estado, como tú bien hablas, ya tú dices una palabra que me encanta, que es la conexión, ¿verdad? Sí, que somos los barros, somos la tierra, y bueno, durante todos los procesos, esto está presente, el barro está presente, Claro. y más que nada con la creación de todo el simbolismo que tú dices, ¿no? O sea, la parte femenina, masculina, y todo esto, y cómo, pues sí, es bien importante pues, este material. Desde la época prehispánica, no sé cuántos miles de años, Y Selene, y por ejemplo, esta clase de técnicas está peleada o contrapuesta con la medicina tradicional, o una excluye a otra, o se pueden complementar. Creo que hay mucha posibilidad de que en muchos casos se complementen. Obviamente, pues muchos médicos tal vez van a decir que pues, no funciona o a menospreciar, ¿no? Pero realmente, pues si nos vamos a simplemente los hechos, pues nuestros antepasados de esa manera se curaban. Y pues yo creo que cualquiera en algún momento, si algo te duele, aunque sea un tecito, o vas a algún, o no se diga antes, que la manteca con sal, o sea, son realmente remedios que son de manera funcionales, que te conectan más, o sea, que trabajan a un nivel más amplio, no solo físico, ¿no? Porque tal vez te toman la pastilla y sí, pues en 15, tanto tiempo te hace, pero realmente a veces también te puede derivar otro problema. Y en esto, pues es una medicina natural y te lleva de la mano de una forma más armoniosa. Oye, Selene, por ejemplo, platícanos un poco más en el tema de los masajes, ¿no? A veces yo veo que por pena o por desconocimiento de qué puede implicar el que una persona toque tu cuerpo de cierta manera, pues simplemente lo haces un lado, dices, no, no va a servir, o como dices, mejor voy aquí a la farmacia y me inyecten y luego veo, ¿no? Platícanos qué son los masajes, cuál es su trascendencia y qué beneficios le representan a la persona que lo recibe. Claro. Bueno, los masajes para mí es una de las medicinas más bonitas, más nobles y justo, ¿no? También es un elemento de confianza porque obviamente el estar con poca ropa ante la presencia de otra persona pues involucra confianza, ¿no? Y por eso nosotros siempre cuidamos pues tener mucho ese pudor de cuidar siempre y pues va desde un tema físico, pero realmente hay una conexión muy bonita, es un lenguaje que es con el tacto. Siempre se hace una previa entrevista, se sabe cómo viene la persona, si ya recibió masaje, si no es cuando interactúas un poquito, es poniéndole que pues siempre va a estar cubierto para que no tenga como esta cierta incertidumbre. Realmente lo hacemos en un lugar pues que está cálido, que la música te lleva, los aromas, la respiración. Y entonces una vez que ya se permite estar en esa presencia, pues es un lenguaje, ¿no? Que se va haciendo con el tacto, con el cuidado, con el respeto, pero también va quitando dolencias físicas que hasta posturales y demás que vamos teniendo el día a día. A ver, explícanos un poquito.
qué tipo de situaciones se pueden resolver con los masajes, qué tipo de problemáticas corporales resuelve este tipo de masajes. Puede ser desde la tensión, estrés, contracturas, una mala postura, cuestiones también a nivel emocional, algún bloqueo que traiga en cierta área de su cuerpo, porque el cuerpo tiene una memoria, entonces empieza a tocar, puede haber una sensación, un recuerdo incluso, y también hay una liberación emocional y energética. Cuando sales de un masaje te sientes feliz, descansado, pleno, con tu energía más ligera, y eso es lo que hacemos, ¿no? Como filtrar esta energía que estaba estancada para que la persona pues vaya de una manera más armoniosa. Oye, Selene, en este caso, vemos que esta es una situación, pues no simplemente como que lo quiero hacer y ya. Me queda claro que tienes que tener cierta preparación para poder dar un masaje. En este caso, ¿tú qué tipo de preparación o de estudios tuviste para poder dar un masaje de este tipo? Pues realmente mi preparación al principio fue innata. Realmente yo estaba muy pequeña y me acuerdo que mi mamá decía que le dolía la espalda, que si le sobaba, y pues yo empezaba, ¿no? Ahora sí que como Dios me daba a entender. Y pues fui creciendo y luego ya era como de, ay, es que tenemos que hacer con mi hija. Y venía la tía y luego me mandaban con la concuña y la suegra de mi hermana y así empezó, ¿no? Y todo fue de manera innata, realmente yo no tenía una preparación. Y después, una vez que fuimos a una plaza, vi un libro de masajes que mi mamá me compró y entonces empecé a leerlo y así de, eso que hago se llama de esta forma, ¿no? Sí. Y ya pues realmente fue ya mi preparación profesional, ya grande, yo ya estaba estudiando la licenciatura de psicología y al pasar vi una escuela, realmente esto no era como muy cotidiano. Creo que había 3 escuelas en ese entonces y eran así muy... Perdón, esto de los masajes es lo mismo que el lo holístico, o es un poquito diferente. Es que sí puede entrar, puede ser de manera nada más profesional, vengo, te quito la molestia y ya, o puedes trabajar a nivel emocional y energético. Entonces cuando ya entré a esta escuela, pues duré más de un año en estudios, conocí varias técnicas de masaje, me encantó. Y pues seguí mi preparación, de ahí me agarraron para maestra, luego administré en una escuela de spa y pues fui, ¿no? Como igual, siempre inquieta, tomando de aquí y de allá y pues poco a poco el mismo camino, mi experiencia, la conexión me dio como esta sensibilidad ya no solo de percibir una tensión o una contractura, sino emociones. Sí. Y eso a veces no sabía si hacerlo o no, porque pues justo, ¿no? De por sí la persona a veces iba y como, yo al final decía, ¿le digo o no le digo? Y entonces a veces pues tocaba fibra, ¿no? Obviamente al estarlo yo comentando, pues a veces la persona lloraba y a veces pues ya le da pena regresar, o a veces sí regresaron, o a veces me dijo una familiar, yo la verdad ya no quise regresar contigo porque estaba enojada por lo que me dijiste. Bueno, finalmente cada persona es diferente y la verdad que todas las experiencias que vamos cargando a través de la vida se reflejan de manera muy distintas en cada uno de nosotros, ¿no? Pero fíjense qué interesante pues que nos platica Selene todas estas alternativas que hay, pues para quitarnos un poquito los problemas que a veces tenemos en nuestro andar diario, ¿no? Y fíjense que otra situación interesante de las que desarrolla Selene es el tema de la danza, ¿sí? Es el tema de la danza y ustedes han visto pues, como lo comenta Daniel, pues en Tonalá, sobre todo en el centro de Tonalá, hay muchas fechas en las que vemos danzantes y vemos ciertos rituales que a veces pues los vemos de lejitos y como que no sabemos qué onda. Entonces, quisiera que nos platicaras un poquito de dónde te nació ese gusto, ese amor por la danza, qué tipo de danza es la que tú realizas, cómo debemos entenderla, cómo la veamos por ahí. Pues realmente fue desde infante que me gustaba verlo, todavía escucho el Huehuet y es voltear a ver, sí, me emociona, incluso me pone la piel así como chinita. No me ha entrado tanto la danza tradicional o la que llaman la danza del sol, por falta de tiempos o no sé, situaciones que no se han dado,
pero estoy en la danza de la luna, que es obviamente más arraigado a lo que es las mujeres, y se hace durante 4 días y danzamos todo lo que es la noche para conectar con la luna, para trabajar nuestras emociones, para unirnos al trabajo pues, de nuestras ancestras, pero es muy apegado obviamente en cuanto a los elementos, hacemos ayuno, estamos pues obviamente conectando con la naturaleza en todo momento. Y pues cuando veamos esto, pues realmente es un ritual, es una ofrenda, es un rezo, se le llama. Este es un rezo en movimiento que se hace con el fin de estar en presencia y ofrendar, pues de manera simbólica, este movimiento a la tierra, a los elementos, y se le llama flor lo que trazan al principio, y cada, digamos, danza va enfocada ya sea a un punto cardinal o a un elemento. ¿Y qué tipo de indumentaria tienes que portar para desarrollar esta danza? Para la danza más tradicional o mexica que se le llama, pues se lleva el atuendo, que normalmente pues ya sea es como un taparrabos, llevan su pipili, llevan sus coyoleras y a veces, por ejemplo, llevan también en la parte de las manos plumas, dependiendo como digamos el rango o lo que estén trabajando. En la danza de la luna es muy diferente, es una falda y llevamos como un huipil y lleva el escudo y pues un suéter, que hace mucho frío. Y perdón, aquí ¿están descalzas o tienen un veraje? Es opcional. Sí. Hay gente que sí danzamos descalzas y hay gente que también ya a veces te pones el guaraquillo. ¿En tu caso? He danzado de las dos formas. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo te gusta más? Descalzas. Descalzas. Sí. Sí, esa más el sentir la, Sí, la claro. tierra. conectas más. Sí. Es que eso es muy importante, porque la verdad, hoy en día casi nada pisamos en el suelo. Claro. Casi no lo pisamos, no sentimos ese frío. A lo mejor tendríamos un peligro o algo, pero que sientas, Ajá. ¿verdad? Que sientas, o sea, Sí, es algo que se pierde porque siempre de niños empezamos, ¿no? Jugamos en el pasto, en la tierra, en el lodo, nos gusta y como que vamos creciendo y dejamos ese pasto. Yo todavía sigo en casa, si Y llego luego y te luego regaña la descanso. mamá. Ah, sí, te vas a resfriar o O sea, algo, te ¿no? va a dar gripa, ¿no? Pero en realidad yo creo que te fortalece. Sí, la verdad es que a mí algo que me satisface muchísimo es quitarme los zapatos y los calcetines después del día de trabajo es algo que me gusta. es una terapia, ¿verdad? Sí, La tal verdad. cual. Ajá. Oye, Selene, y por ejemplo, vemos todas estas cuestiones, pero me llamó la atención una palabra que es ya más moderna y es muy actual, la vemos en muchos lados, de muchas formas, que es el tema del spa, ¿no? Hasta te podría decir que es una cuestión poco alcanzable luego a veces para muchas personas porque lo relacionas con un hotel muy caro o con un sitio que no está cerca de la ciudad, que un spa, pues cuánto me va a costar, ¿no? Platícanos dentro de tus actividades y encaminado a todo esto, ¿qué es el tema del spa para ti? ¿Cómo lo desarrollas? Bueno, a nivel de teoría, pues está en latín y es salute por agua, que es la salud a través del agua. Pero en realidad, pues esto viene más de nuestros ancestros porque pues ellos hacían mucho los baños de terma y era donde ellos tenían como este baño, donde pues había esta sanitización no solo del cuerpo, sino también como de conectarse, de darse esa pausa. Pero ahorita se usa de manera más como mercadotecnia. ¿Sí? Y justo, cuando tú dices spa, pues todos relacionamos con ir, no sé, a Cancún o a ciertos lugares y el spa de lujo y todo. Y que claro, es muy bonito y quien pueda darse la oportunidad, pues que lo disfrute porque es muy bonito. Pero en realidad creo que es un término más hacia la mercadotecnia y justo creo que estos saberes y simplemente el toque, yo me ha tocado dar masajitos a los bebés y desde ahí el toque es muy mágico y es una interacción muy bonita, entonces creo que nos falta volver a eso, ¿no? Y hay muchas terapias que pueden ser de manera más accesible, pero justo es que la persona también se dé la importancia, porque a veces pues le dedicamos más a las personas que se ponen las uñas, las pestañas, en los carros o en ciertos gustos, pero ¿qué pasa con tu cuerpo? Lo dejamos al último, ¿no? Ya si te duele la muela, pues porque ya el dolor no te deja, pero en realidad el tema del cuerpo siempre lo dejamos al último. Pero fíjate, yo creo que es parte de lo que te decía al principio.
en pláticas o en entrevistas como esta, yo creo que podemos acercar ese conocimiento o esos conceptos para que la gente los entienda de una manera sencilla y que sepa, pues, que si se acerca a gente como tú, pues le puedes explicar en qué consiste, de qué se trata y hasta cuánto cuesta, porque evidentemente todo cuesta, todo proceso implica pues conocimiento, tiempo, trabajo, elementos que hay que utilizar en todas estas técnicas, y yo creo que a partir de ahí se va rompiendo como esos mitos, ¿no? No conozco, si no conozco, yo no me acerco. Pero creo que acabas de dar tú en una cuestión de lo más relevante que me puede resultar, el tema del cuidado personal en el cuerpo. Creo que hoy la dinámica de vida a mucha gente, puedo decirlo así, nos aleja de ese autocuidado. ¿Por qué? Pues porque tenemos que sacar para pagar la renta, para el transporte, para la comida, para mil cosas, sobre todo me atrevo a decir de padres o de madres, que su prioridad es decir, mi familia lo tengo que sacar adelante como sea, sin voltear a ver un espejo, y a veces igual me traigo un morete, o no estoy cuidando mi pelo, o mi dentadura, mis cosas así. Y yo te preguntaría, ¿tú cómo invitas a la gente a que esa situación cambie, ¿no? De una manera, pues, creo yo, tranquila, pero que sí sea contundente, que digas, oye, volteate a ver, cuídate, quiérete, hay técnicas que te pueden servir. ¿Tú cómo manejas esos temas? Hacer referencia como a dónde van los alcances de un masaje. Y un masaje tiene los alcances físicos desde primero estimular la circulación sanguínea, la linfática, a elevar el sistema inmune, a hidratar la piel, a que nuestras articulaciones estén de manera en su máximo movimiento, en que cada uno de nuestra respiración, incluso la respiración se ha perdido, una respiración consciente y profunda, porque siempre como que respiramos superficialmente, y a veces eso también nos damos cuenta de que nos lleva a estos ataques de ansiedad, de estrés, de la gente que fuma, porque finalmente está buscando como el cómo calmarse, y a veces es una simple respiración que te puede llevar a este estado como ya de armonía. Yo los invito a que sí se den la oportunidad de vivir una experiencia de un masaje, porque va más allá no solo como de lujo, sino va a nivel personal de un cuidado y amor propio hacia tu persona, a que ya no estés como tan frustrado, intolerante, que a veces ya no sabes ni qué es, y realmente a veces solo necesitas una pausa y darte oportunidad simplemente de sentir y sentirte cómo estás, porque a veces normalmente, ¿cómo estás? Y bien, ya ni siquiera lo pensamos, ¿no? Es de manera así automática. Pero realmente cómo te sientes, ¿no? Porque involucra tantas cosas, no solo, ay, dormí chueco, ¿no? El cómo, ay, mi ánimo, pues ando preocupada, o mi energía ahorita anda muy baja, ¿no? O sea, realmente compartir un poco más, porque a veces incluso el interactuar con personas se queda prácticamente en lo superficial y no conectas. A veces yo creo que nos sentimos tan solos estando en un mundo tan lleno de gente, o que estás con familia o amigos, pero realmente cómo te compartes o qué tan fiel eres hacia ti o sincero, y eso nos da la oportunidad de conectar de una manera más armoniosa. Sí, fíjate, porque y no simplemente y de la gente, hoy creo que la tecnología hace exactamente ese efecto que dices. Tenemos toneladas de información por todos lados, a todas horas, de manera inmediata, pero aún así desconocemos un montón de cosas y no somos capaces de ser sinceros y decir, es que no lo sé, y lo puedo preguntar. Oye, Daniel, oye, Selene, ¿cómo le haces aquí? ¿O por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Porque también ya el teléfono nos hace sentir o creer que sabemos todo, ¿no? Y que ahí lo podemos preguntar. Pero yo creo que volteando hacia adentro, volteando hacia la tierra, volteando hacia el cielo, podemos encontrar un montón de cosas que a veces pasamos por alto
que son sumamente importantes. Entonces, me gustaría que también nos platicaras con todos estos saberes y conocimientos que tú tienes y que has adquirido a lo largo del tiempo, dónde te podemos encontrar. Nos dijiste ya que das algunas clases, algunos cursos, pero también si tienes algún sitio donde la gente pueda ir contigo platicar. Sí, claro que sí. Bueno, tengo un espacio, una cabina que está en Javier Mina, número 196, aquí en Tonalá Centro, realmente hay unas cuadritas. Estoy también en el espacio del Hotel Mi Bello Mágico y en lo que son las clases en el Instituto Hispanoamericano Universitario y en Casa Sumatra. Ahí estoy impartiendo clases de lo que son masajes. A ver, entonces, Javier Mina 146, aquí 96, tienes 196, tienes tu cabina. Así es. ¿Estás también en el hotel que dijiste? Mi Bello Mágico. Mi Bello Mágico. ¿Y ese dónde es? Mi México. Ah, Mi México. Bello México. Ya, ¿dónde Bello es Mágico. Sí. Está realmente también aquí a unas cuadritas, en lo que es, pues sería como Avenida Tonalá, pero detrás. Ah, ok. Entre la autopista Ajá. y ahí les vamos a poner. Y en el Instituto Hispanoamericano, aquí es nuestro amigo Jorge Vizcarra, Así es. a unas cuadritas aquí ya en lo que es la colonia Francisco Villa, casi ahí enfrente del PRI. Principalmente en tu cabina, ¿de qué hora a qué hora te podemos encontrar ahí? Realmente casi siempre trabajo por medio de citas porque también pues tengo que ser un poquito más flexible en el sentido de que mucha gente pues labora y normalmente cuando sale de laborar es cuando tiene oportunidad. A veces puedo empezar muy temprano, 8:30 de la mañana, o a veces ando teniendo a las 8, 8:30 de la noche, dependiendo. Y A veces fines de semana, ahora sí y que para trato hacer de cita, coordinar. ¿dónde te encontramos? Para hacer una cita. Con mi número de teléfono, ¿Qué es? que es 3342 58 21 10. Bueno, entonces hay una gama interesante. Si usted quiere aprender, pues puede ir aquí al Instituto Hispanoamericano. La verdad es que es una escuela que tiene muchas alternativas, pero si Selene está ahí, estoy cierto que le va a ser de mucha utilidad. Está su cabina, está el hotel y me dijiste una más. Casa Osomar. Ok, ¿y esta dónde está? Está en lo que es José Luis Verdía, en la colonia Nalco, Guadalajara. Bueno, y yo te pregunto, la gente, todos necesitamos tener una idea de cuánto cuestan las cosas, ¿no? Danos más o menos una idea de cuánto cuesta algún servicio que busquemos contigo. Okay. Por ejemplo, tengo lo que son ajustes quiroprácticos de manera general, que van de 150 a 250, dependiendo el tiempo. Hay masajes de silla de 100 pesos, tengo masajes de cara, de pies, el completo, por ejemplo, son 75 minutos, tiene un costo de 500 pesos y pues hay diferentes terapias. Pues miren, ya nos dejó ver una idea, porque tampoco vamos a dar todo el espectro, todo el menú completo, porque aquí nos amanecemos, pero véanlo de verdad, lo dijo Selene hace un rato, vean estos costos. ¿Cuánto cuesta una cajetilla de cigarros, un refresco grande, un six de cerveza? ¿Cuánto le metemos al celular? Que son cosas que nos dan un placer a lo mejor rapidito, que se nos va, y son pequeñas fortunas que estamos gastando en cosas que a veces no nos llevan a ningún lado. Ojalá de verdad, con toda esta información que nos platicó Selene, se dé el tiempo. Vamos a poner aquí en la descripción del video su teléfono para que haga una cita y tome alguna de estas alternativas para sentirse mejor. Yo creo que bien vale la pena, es útil que nos demos ese tiempo para nosotros, ¿no? Para nosotros. Entonces, vamos llegando ya al final de esta entrevista. No sé, Daniel, ¿alguna reflexión final? No, pues la verdad, encantador, así la palabra, encantador todo ese tipo de cosas, porque de veras, y bien lo dicen, ¿no? O sea, es así como reafirmar, no nos damos el tiempo para nosotros, o sea, siempre estamos dando para otros, y aquí y allá todo, pero internamente, pues un poquito, ¿verdad? Y la verdad, pues esto es una pena, porque estando bien uno, las personas que están a nuestro alrededor, les podemos decir, ellos sienten una buena vibra,
todo sale mucho mejor, ¿verdad? Y bueno, ya nada más por último, Marcos y amigos, bueno, aquí la compañerita está participando en un proyecto del PALM, la edición 2026, ¿verdad? Ella no es la encargada, pero sí, como ahora ya nos piden un equipo de 5 personas, ella está participando, ¿verdad? Así es. Ahora entonces se nos puede Sí, claro. platicar, a ver qué proyecto es. El proyecto se llama Tonali Vivo Tonalá y tiene que ver con las cuestiones herbolaria y saberes ancestrales. Entonces, lo que queremos es regresar y compartir un poquito de tanto volver a darle vida como al Cerro de la Reina, más utilidad, de dar pláticas, de compostaje, de un botiquín herbal que podemos tener todos en casa y por regresar poco a poco a estos remedios que siempre estuvieron con nosotros, pero que hay que rescatarlos y pues integrarlos a nuestra medicina actual. Bueno, compromiso. No más así. Y bueno, la encargada del proyecto es usted, Roxana Michelle Gutiérrez. Así es. Perdón. Compromiso entonces con Roxana y con Selene. Estoy cierto que con la ayuda, el acompañamiento de Daniel van a obtener lo que están buscando y en ese sentido vamos a hacer entonces una nueva entrevista, un nuevo programa, ya cuando esté concreto eso, para saber en qué consiste, cuál va a ser el cronograma, cómo le van a hacer, pero para que mucha gente se entere y se involucre en lo que ellos están planteando, que por lo que escucho, bien vale la pena. Entonces, pues agradecerles, Daniel, Selene, a tu hija, que está aquí, a la gente de producción que nos ayuda en este programa, pero sobre todo gracias a usted que se tomó el tiempo de escuchar estos conceptos, que ojalá le resulten de utilidad, le resulten interesantes y también nos comparta con quien crea que le puede ser útil. Aquí vamos a dejar entonces los datos de Selene para que haga una cita y dé el primer paso para sentirse mejor. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.